RTP 11:12 de la mañana, y justamente uno de los eventos que en este mes han sucedido fue el movimiento indígena que por la alarma que hubo por la presencia de 3 policías de la Policía Nacional que estaban fuera de la casa de Leonidas Issa, y justamente habían sido retenidos 3 policías por el movimiento indígena a justicia de los indígenas, esta justicia indígena que vamos a analizar con Joan Paul Egret. Él es penalista, abogado en libre ejercicio, máster en Derecho, @Egreda Abogados. Ustedes los pueden seguir así en las redes sociales como está, abogado. Buenos días. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir con usted el tema de los alcances y límites para la justicia indígena. Comencemos por ahí. ¿Cuáles serían los alcances que tiene la justicia indígena en el país y cómo se engrana con la justicia ordinaria del Ecuador? Bueno, a ver, la Constitución del Ecuador efectivamente conceptualiza y reconoce la existencia de la justicia indígena. Pero este sistema de justicia básicamente es un sistema paralelo al de la justicia ordinaria, pero aplicable única y exclusivamente a las comunidades indígenas que tienen estructurado este sistema, y además, y sobre todo, que puede ser o que pueden ser objeto de una justicia indígena solamente los miembros de esa comunidad indígena, y no como se ha escuchado en estas últimas semanas, ¿no? Es decir, que cualquier persona, por ejemplo, un mestizo, blanco, afroecuatoriano, puedan someterse a este sistema paralelo. No es así. Es decir, el sistema de justicia indígena está concebido siempre y cuando las personas que se sometan a este tipo de jurisdicción indígena sean personas propias, nacidas y que vivan en una comunidad indígena determinada, ¿no? Buenos días, abogado. Andrés Merino lo saluda. Ya para aclarar sobre todo, como usted comenta, uno, la jurisdicción y sobre todo cuáles son las penas que se podrían aplicar. ¿Cómo se da o cómo se modifica esta legislación interna? Hablo de las sanciones y los procedimientos a seguir para que no vulneren los propios principios del procedimiento penal que hay en la Constitución. Hablando de ese tipo de casos, ¿no? Bueno, a ver, el Código Orgánico Integral Penal regula ciertamente todos los ámbitos del derecho penal, los tipos penales que están establecidos en el Ecuador, obviamente las penas, las conductas que nuestro sistema ha catalogado como típicamente relevantes y que puedan ser juzgados por un juez o un tribunal penal. Pero la justicia indígena no tiene ni debe necesariamente adecuar ni los procedimientos ni las conductas que ellos consideran penalmente relevantes similares a la del ordenamiento jurídico tradicional u ordinario, sino que obviamente ellos pueden conceptualizar otro tipo de conductas como un ilícito penal o de pronto no concebir como un ilícito penal indígena a aquellas otras conductas que existen. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para poder entenderlo y aterrizarlo. ¿Cómo qué ejemplo en este caso? Bueno, básicamente usted puede entender que este caso que ha salido a la luz pública de un seguimiento a un líder indígena ha sido básicamente por ellos conceptualizado como un ilícito el haber ingresado sin autorización a un territorio indígena. Pero esa misma figura no es concebida como un delito dentro del COIP, ¿no? Es decir, el territorio ecuatoriano es de libre tránsito para todos los ecuatorianos. Claro, eso es como más o menos, doctor, ¿cómo está? Buenos días, María Fernanda Perrone, que la policía pida autorización para ingresar a una ciudadela, entre comillas, privada. Yo no tengo que pedir autorización de nada, ingreso nada más. Ahora, hablemos solamente sobre este caso y el manejo de este caso. Usted ha dejado claro los límites que tiene la justicia indígena. Pero, porque ellos apelan al derecho de privacidad y lo que le señalan al gobierno es que han enviado no 1, no 2, sino una docena, por lo menos, de infiltrados en razón de inteligencia. ¿El Estado puede hacer eso? Miren, yo lo que considero es que el señor Issa o la comunidad indígena pudieron haber activado otros mecanismos que están previstos en nuestra ley. Pudieron haber denunciado a asuntos internos de la policía si consideraban que la policía estaba actuando de una manera irregular. Podían haber denunciado ante la Fiscalía General del Estado un hecho que a su juicio podía ser ilícito. Pero lo que no está bien, lo que no es correcto, y esto hay que aclarar, es que 4, 5, 6 policías sean juzgados
por la justicia indígena, indicando que han cometido un delito, además siendo objeto de una sanción que es que no puedan volver a ingresar a territorios indígenas durante 10 años, a pretexto de supuestamente haberle hecho un seguimiento al señor Leonidas Diza afuera de su casa. Esa situación es una situación reñida contra la ley, porque los policías que han sido sentenciados no viven en esa comunidad indígena, no forman parte de esa comunidad, tampoco han consentido en ser sujetos de una sanción o de una justicia indígena. Y cualquier hecho que haya sucedido en esa comunidad, ejecutado por terceros ajenos a la comunidad indígena, pues deberían ser puestos a conocimiento de la autoridad competente ordinaria y no de jueces indígenas, como en este caso sucedió. Partiendo de su criterio y tratándose en su momento de una flagrancia, porque esto fue abierto, la comunidad entera estaba haciendo el juzgamiento, ¿por qué no actúa la policía en esa situación? ¿Por qué no actuó? Estoy hablando en pasado. Si no podían juzgar, si no podían detener, si este es un delito secuestrar, ¿por qué no hubo una acción inmediata y luego sí una investigación de fiscalía por presunto secuestro? Bueno, lo que aduce el tribunal indígena es que aquí jamás existió un secuestro porque los policías ingresaron libremente por su propia voluntad a un territorio indígena. Entonces ellos dicen, como la policía entró acá libremente por su voluntad, no existe un secuestro, pero es que los policías fueron efectivamente retenidos en contra de su voluntad a pretexto de una investigación y un juzgamiento, además inmediato, que se dio por parte del tribunal indígena. Entonces, a lo que vamos aquí es que si la policía ingresaba al rescate de estos miembros activos de la policía, seguramente hubiera existido un enfrentamiento, ¿no? Es decir, hubieran sido recibidos con mucha hostilidad y no me imagino en qué podría haber parado esta acción. Sin embargo, lo importante aquí es entender que los ecuatorianos no podemos ser juzgados por tribunales indígenas a pretexto de que ellos consideren que se ha cometido una infracción en su territorio, porque solamente puede ser aplicada esta justicia por los miembros de la misma comunidad, a los miembros de la misma comunidad. Caso contrario, nosotros entraríamos entonces a tener que debatir que en el Ecuador existen varios sistemas paralelos de justicia aplicables básicamente a conveniencia de quien es el afectado o de quien es el tribunal que emite justicia. Entonces, abogado, a su criterio, la legislación ecuatoriana, la justicia ecuatoriana ordinaria, en este caso ha actuado con mucha blandeza, porque está sentando un precedente. Encima los 3 policías que fueron retenidos, que para muchos es un secuestro y no una simple retención, como se ha utilizado la palabra por parte de la comunidad indígena, está sentando un mal precedente, porque si no cualquier otro grupo del país podría hacer lo mismo. Completamente de acuerdo, es decir, yo creo que definitivamente tuvo que tratar de rescatarse a los policías. Ellos fueron retenidos contra su voluntad y sobre todo no permitir que existan estos precedentes de justicia indígena que finalmente atentan contra un sistema constitucional y legal unitario en donde debería prevalecer siempre la justicia ordinaria para todos y subsidiariamente o supletoriamente un sistema como el de justicia indígena que es básicamente delimitado para una comunidad y para ciertos actos en particular. No hay que olvidar también que esto ya ha sido regulado por la Organización Internacional del Trabajo, bueno, esta es la entidad internacional que ha emitido varias políticas respecto a cómo se debe aplicar la justicia indígena en varios países y siempre se ha delimitado a las personas que nacen y viven en esa comunidad indígena, pero no a terceros que no tienen realmente ningún tipo de fuero para que sean sometidos a una justicia diferente a lo ordinario. Abogados, para tenerlo claro entonces, podríamos decir que faltó una mayor contundencia y digo también operatividad por parte de los operadores policiales que están a cargo de liberar a estas personas para que no los tramiten por la justicia indígena, y también entendería, salvo que usted me mencione, que en esta negligencia por parte de la policía habría que abrirse un expediente interno por parte del comandante de la zona para ver por qué no hicieron estas respuestas inmediatas para poder rescatar o salvar a estos policías que estaban retenidos.
Considero que eso debería hacerse en tanto y en cuanto los policías que estaban, entiendo yo, en esta comunidad o haciendo algún tipo de seguimiento al señor Isa, debieron haber respondido a alguna orden superior, a alguna planificación, a algún operativo. Pero si es que ese acto, ¿no es verdad?, vulnera o vulneró algún tipo de derecho, obviamente puede analizarse eso también. No está por demás que todo funcionario de la policía también está sujeto a básicamente procedimientos, a normas, a protocolos. Creo que eso también debe analizarse casa adentro por parte de la policía, pero sin duda alguna creo que la policía debió haber inmediatamente actuado, rescatado a los miembros policiales, sobre todo porque la acción que ellos estaban cometiendo en ese momento, que era una tarea de seguimiento o investigación, se entiende eso, no es un acto ilícito reñido con la ley penal de todo el Ecuador. Es decir, ese acto en particular no forma parte del catálogo de delitos previstos en el Código Penal Integral. Pero para hacer ese seguimiento se requiere una orden judicial. Bueno, lo que pasa es que no tenemos claro el alcance del seguimiento, pero la policía para efectuar una investigación no necesita de una orden judicial, es decir, en ningún momento se pretendió, hasta donde se conoce, privar de la libertad al señor Leonidas Issa, jamás se irrumpió en su inmueble, jamás se irrumpió en su domicilio, es decir, la policía estaba efectuando una labor de seguimiento seguramente dentro de algún proceso investigativo, lo cual además le da legalidad y legitimidad a la actividad de la policía. Ahí no se necesita autorización judicial. Ok, me queda clarísimo. Solo algo más en esta, digamos, requisitos que debe darse para poder aplicar la justicia indígena. Usted decía que pertenezca a la comunidad y haber aceptado ser parte de la comunidad. O sea que cuando va guardando las distancias, no quiero hacer ningún tipo de comparación, sino sobre los hechos nada más. Si detienen a alguien que está robando y no es parte de la comunidad y la comunidad lo sanciona, ¿también es un ilícito entonces? Por supuesto, si hay alguien que está cometiendo un acto irregular, la comunidad indígena tiene que ponerle a órdenes del fiscal de turno, a órdenes del juez penal competente, pero no a órdenes de un tribunal indígena. Siempre existe ciertamente una desviación de la figura de la justicia indígena. Y dése cuenta algo más. Hoy en día, de lo que se conoce, la justicia indígena también resuelve temas no solamente del ámbito penal, sino que declara nulidades de contratos, se pronuncia sobre temas de divorcios, se pronuncia sobre el tema de custodia de niños, en fin. Entonces, bueno, básicamente estamos o hemos abierto la puerta hace más de 10 años a una justicia paralela a la justicia ordinaria. Pero que eso va a influir en terceros que no forman parte de esa comunidad indígena, entonces se podría atentar contra el principio de seguridad jurídica que obviamente abarca todo el país. Y eso obliga entonces a ajustar la norma, doctor, porque fíjese que cuando uno pasea por diferentes ciudades de la sierra, lo más común es encontrarse con advertencias. Sí, esto es para delincuentes, para asaltantes, para extorsionadores, y son castigos físicos, ¿sí? Incluso algunos hablan de serán quemados. Si no se le pone, si no se acota o se reafirma los límites de la justicia indígena, esto cualquiera puede tomar el argumento y mañana detener a alguien o castigar a alguien. Miren, en el Ecuador está prohibida la pena de muerte, la tortura y el maltrato, ¿no es verdad? Si eso, un sistema como el indígena, pretende asimilar a una pena adecuada o correcta, entonces estamos cayendo en el escenario de la barbarie. No se trata de eso, administrar justicia por parte de un pueblo indígena. No se trata de aquello que el día de mañana un mestizo firma un contrato civil con un indígena y se somete entonces ese contrato a la justicia indígena y se lo declara nulo. Es decir, vamos a entrar en una suerte de inseguridad jurídica producto de permitir o ser muy permeables respecto a estas decisiones. Sí se hacen falta límites, pero los antecedentes de la Corte Constitucional respecto a cómo debería funcionar la justicia indígena es lo que hoy ha permitido precisamente este accionar en el caso que estamos conversando, ¿no? Creo yo que vale la pena que la Corte Constitucional realmente revise las decisiones hacia atrás para que se pongan realmente altos y frenos a este tipo de arbitrariedades
que nada tiene que ver y se aleja completamente de una adecuada administración de justicia. Ahora que tanto se habla de la Corte Constitucional, incluso creo que valdría la pena el hecho de que se revisen estas decisiones y estas actuaciones que tanto daño le han hecho al país. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Tenga usted un buen día, una buena semana, de hecho. Gracias a ustedes. Gracias. RTP